Ya. Em, entonces, empecemos con límites. Primero acá les puse la anotación, ¿cierto? Que sería límite de x cuando tienda a c de f de x igual L. Eh, si el símbolo de la flecha representa la palabra tiende a, entonces el símbolo x tiende a c y negativo indica que x tiende al número c por la izquierda. Cuando x tiende a c positivo, significa que x tiende a c por la derecha. Por ende, la notación x tiende a c significa que x tiende al número c desde ambos lados. Es decir, por la izquierda y por la derecha de c en la recta numérica. Y acá hay un ejemplo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se lee el límite de x cuando x tiende a menos 4? De 16 menos x cuadrado partido en 4 más x. Si tanto el límite por la izquierda, el límite de x cuando tiende hacia por la izquierda de f de x, como el límite de la derecha, el límite de x de c cuando tiende por la derecha de f de x, existen y tiene un valor común L, entonces se dice que L es el límite de la función f de x cuando x tiende a c. Esto significa que los límites laterales son iguales. Cuando los límites laterales existen y son iguales, existe el límite. ¿Ya? Eso significa en resumen. Y acá nos dan el ejemplo. Si x tiende a menos 4 por la izquierda, y aquí nos dicen que es 8, ¿cierto? Y el límite de x cuando tiende a menos 4 por la derecha es 8, entonces el límite de x cuando tiende a menos 4 de la función, ¿cierto? De toda esta función, sería 8. Ese sería el límite entonces. Por supuesto, el límite tanto por uno como por ambos lados no tienen obligación de existir. A nuestra función 16 menos x cuadrado partido en 4 más x se le modifican las siguientes formas, ¿cierto? Y nos dicen f de x en 16 menos x cuadrado partido en 4 más x con x distinto de menos 4. Entonces f de menos 4 está definida y es 5, pero el límite sería igual a 8 cuando el x tiende a menos 4. Pero la función va a ser 5 cuando x es igual a menos 4, por lo que decimos que no existe el límite por ambos lados. ¿Ya? Por consiguiente, en los casos de que alguno de los límites laterales por la izquierda o por la derecha no exista, o ambos no existan. ¿Ya? Y dos, cuando el límite por la izquierda de f de x es igual a L1 y el límite por la derecha de f de x es igual a L2, están distintos, ¿cierto? Bueno, L1 es distinto de L2, se dice que no existe límite de la función, pues la condición necesaria y suficiente para que exista el límite es que sus límites laterales existan y sean iguales, ¿ya? Con eso se tiene que quedar. Que tienen que existir, tienen que existir los límites laterales y si existen tienen que ser iguales. Entonces ahí la función completa va a tener límite. Bueno, aquí mejor de esto igual lo vemos después con los ejercicios. Ya, acá los teoremas que se tienen que saber, ¿ya? Eh, tenemos que cuando el eh, de límite de A, cuando x tiende a C,
es igual a donde hace una constante, ¿ya? Por ejemplo, el límite de 10 cuando x tiende a 2 es igual a 10, ¿ya? Siempre que pongan una constante, va a ser una constante el límite. Después tenemos el límite de x cuando x tiende a c, va a ser c, ¿cierto? Ahí nos ponen el ejemplo, el límite de x cuando x tiende a 2 va a ser 2, el límite de x cuando x tiende a 0 va a ser 0 y así. Si a es una constante, entonces el límite de a por f de x cuando x tiende a c va a ser a por el límite de f de x cuando x tiende a c. La constante, la constante pasa a multiplicar todo el límite, ¿ya? Y ahí lo vemos con los ejemplos. Acá tenemos el límite de 5x cuando x tiende a 8, ¿cierto? Y el 5 pasa a multiplicar todo el límite, ¿cierto? Pasa para allá. Y esto me mira. Bueno, eh, y bueno, ahí sería el x como una función simple, queda el límite de x cuando tiende a 8, sería 8 y ahí se multiplican, ¿cierto? Con la constante. Y ahí ponen otro ejemplo, el límite de menos 3 medios de x cuando x tiende a menos 2, pasamos multiplicando el menos 3 medios para afuera del límite, ¿cierto? Y ahí aplicamos el límite de x cuando tiende a menos 2 de x, ¿cierto? Entonces quedaría menos 2 y después va a quedar multiplicando la constante. Y eso daría 3. Ahora, teorema sobre límites. Supongamos que ese es un número real y que el límite de x cuando tiende a c de f de x y el límite de g de x cuando x tiende a c existen. Si el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L1 y el límite de g de x cuando x tiende a c es L2, entonces eh, el límite de f de x más menos g de x cuando x tiende a c es igual al límite de f de x más menos el límite de g de x cuando x tiende a c. Entonces los límites se suman, bueno, o se restan. Es la sumatoria de límites, ¿ya? Y ahí nos dan un ejemplo. Cierto límite de 10, x más 7 cuando x tiende a 5. Y ahí podemos separar los límites como por separado y los calculamos por separado. Y finalmente lo que nos dé cada límite lo sumamos. La multiplicación de los límites sería de funciones. Ahí sería la multiplicación del límite de funciones. Y tenemos el límite de f de x por g de x cuando x tiende a c. Y ahí podemos separar también los límites y lo calculamos por separado y lo que nos dé finalmente se multiplica. Em, Acá tenemos la división. Eh, Cuando tenemos límite de división de funciones, podemos también separarlas, como quedaría el límite de f de x partido de g de x cuando x tiende a c, se puede escribir también como el límite de f de x cuando x tiende a c partido el límite de g de x cuando x tiende a c. Y lo que nos dé los límites queda dividido, ¿cierto? El límite 1 partido el límite 2 y tiene la restricción de que el límite 2 tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Y ahí nos dan un ejemplo. Igual esto lo vamos a aplicar con los ejercicios que vienen abajo. Y luego tenemos con potencia, ¿cierto? El límite de f de x cuando elevado a n de x cuando tiende a ser, de x que tiende a ser. Y se puede quedar todo el límite elevado a esa constante a n. Y finalmente lo que calculemos dentro va a quedar elevado, ¿cierto? Lo que nos dé el resultado del límite va a quedar elevado a Sn.
como se ve ahí también en el ejemplo. Mm, acá es algo parecido, pero con la raíz, ¿cierto? También es como, también es una potencia. Eh, y ahí tenemos el límite de la raíz de f de x cuando x tiende a c. Y la raíz puede quedar, el límite puede quedar dentro de la raíz, ¿cierto? Lo calculamos y luego lo que nos dé ese límite le sacamos la raíz, ¿cierto? Y acá la restricción es que L tiene que ser mayor o igual a cero. Mm, y finalmente, si el límite de f de x cuando x tiende a c existe, entonces es único, ¿ya? ¿Y cuándo se indeterminan los límites? Acá les puse como un resumen. Cuando nos da un infinito partido infinito, cuando queda uno elevado a infinito, cuando quedan restas de infinito, bueno, cuando queda dividido en cero, ¿cierto? Y así. Y acá les coloqué, si evaluando el número c en el x de un límite da como resultado alguno de estos productos, hay que tratar de factorizar, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ahora en los ejercicios, o aplicar un teorema de los límites para resolverlo. Cuando uno se encuentra con un límite y reemplaza los valores de inmediato y nos da como infinito, hay que factorizar o hacer algún truquito para sacar el límite. Y aquí vamos a revisar este gráfico. Nos dice, considera la función f de x eh, que se encuentra en los reales excepto el 4 y determine los siguientes valores, si es que existen, para la función de la imagen. ¿Ya? Lo primero que nos dicen es si el límite de x cuando tiende a menos infinito de f de x. Ya, como vemos en el gráfico, la función eh, va hacia abajo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos asumir que se está yendo al menos infinito. Entonces nos quedaría el límite, ay, y lo que está muy mañoso, perdón. El límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, ¿cierto? Esto nos quedaría como menos infinito. Y luego nos dice el límite de x cuando tiende a menos 2 por la derecha de f de x. ¿Dónde está el límite? Acá encontramos el menos 2. No nos están, no están pidiendo el límite, no nos están pidiendo evaluar el número en la función, ¿ya? Entonces nosotros vemos cómo es el límite por la derecha. Y el límite por la derecha de x cuando tiende a menos 2, ¿cierto? Sería 2, ¿ya? El límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, acá tenemos cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, ¿cierto? ¿Qué valor nos da? Nos da 4. Está marcado acá, es 4. Y el otro por la derecha era 2, acá. Entonces esto sería 4. Ahora nos piden evaluar en la función. Cuando
queremos ver el límite, miramos por acá y por acá, ¿cierto? Y ahora vemos en la función f de menos 2. ¿Cuánto sería f de menos 2? Sería 4, ¿cierto? Porque ahí está marcada. Y f de 4 acá está el 4. Y no está marcadita. Entonces no existe, ¿cierto? Porque no está marcada. El f de menos 2 sí existe porque tiene este valor. Acá el 4. Y ahora nos dicen el límite cuando x tiende a 4 de f de x. De f de x. Acá está el 4 y nos piden el límite por ambos lados sería, ¿cierto? Y es igual. Notamos que es igual y es 2, ¿cierto? El límite es 2 porque se va acercando a ese número. La función no existe, no está definida en ese punto, pero el límite sí, porque se va acercando a ese número. Entonces sería 2. Y luego nos dice el límite de x cuando tiende a infinito de f de x. Y esto también sería menos infinito, porque cuando x tiende a más infinito, uy, perdón, denme un segundo que se me cruzó mi gato. Eh, cuando x tiende a más infinito, el más infinito está acá, la función se va a menos infinito. Y cuando x en el primer límite cuando x se iba a menos infinito, la función se va a menos infinito también. Pensando que el menos infinito está por acá y el más infinito sí. ¿Ya? Entonces eso sería. Creo que en el material que les mandé, estos datos estaban corridos. Así que, bueno, igual les puedo mandar esto de nuevo. Ya veamos otro ejercicio. Esto es súper importante que les quede claro porque es súper ilustrativo, ¿ya? Bueno, si ahí les quedaron dudas, después me preguntan, ¿ya? Pero es súper ilustrativo porque se ve el concepto del límite muy claro en este ejercicio. Ya, a ver, acá tenemos otro ejercicio. Dice, considere la siguiente función y su representación gráfica. En cada caso, y si existen, determina a partir de la gráfica los límites que se indican. Ya. Y entonces el primero que nos dicen es A, el límite de x cuando tiende a menos 3 por la derecha de f de x. Ya. Cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Cuando x tiende a menos 3, acá está el menos 3 por la derecha. ¿Qué valor nos da el límite? Tenemos que pensar en el límite, no en la función. El límite. Nos vamos acercando al o sea, al 1, perdón. Nos vamos acercando al 1. Cuando el límite tiende a menos 3 por la derecha. Nos vamos acercando al 1, ¿cierto? Luego nos dicen el límite de x cuando tiende a menos 1 de f de x, ¿cierto? ¿Qué tenemos que ver acá? No nos piden, nos tenemos que ver ambos, pues tenemos que ver por la derecha y por la izquierda. Entonces tenemos que ver si existen los límites laterales y si son iguales.
Ya, entonces nos dice el límite de x cuando tiende a -1 de f de x. Em, el límite, ya. Entonces tenemos que ver si este límite, ¿cierto? Cuando está por la izquierda, aquí notamos que es 1, el límite por la izquierda es 1, y el límite cuando x tiende a -1 por la derecha sería 2, ¿cierto? Entonces serían diferentes los límites. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de f de x es distinto al límite de x cuando tiende a -1 por la derecha de f de x, ¿cierto? Porque por la izquierda me daba 1, esto era 1, y el otro era 2, ¿cierto? Entonces, esto implica que no existe el límite. No existe el límite cuando x tiende a -1 de f de x. ¿Ya? Luego en C nos piden el límite de x cuando tiende a 2 de f de x. El límite de x cuando tiende a 2 de f de x. Entonces lo mismo. Em, acá tenemos el 2, ¿cierto? Entonces hay que ver si los límites laterales existen y si son iguales. ¿Ya? Entonces aquí vemos que el límite por la izquierda de 2 sería 2. Y el límite por la derecha también sería 2. Entonces sí existe ese límite. Y es 2. Existe y es 2. Eh, porque el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x existe y es 2 y es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Existen y son iguales. Ya, luego en el D nos piden evaluar la función en -1. ¿Qué valor tiene la función en -1? En -1 la función evaluada nos da un valor de 1, porque ahí está marcadito el puntito, ¿cierto? Entonces, la función evaluada en -1 sería igual a 1. Luego en E nos piden evaluar la función en 2. Acá está el 2. ¿Qué valor tiene la función en el 2? 1, porque ahí está marcadito, ¿cierto? Ahí está rellenito el circulito. Entonces la función evaluada en 2 sería igual a 1. Y por último, nos piden el límite de x cuando tiende a infinito de f de x. Cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, hacia más infinito, la función también se va, si nosotros asumimos que la función va creciendo hacia allá, también va hacia, si va creciendo y no en ningún momento decrece,
Y nosotros asumimos que solo está creciendo la función, así ya asumimos que se va hacia los más infinitos, solo en ese, teniendo esa consideración, asumiendo que la función solo está creciendo. Entonces, en f, el límite de x cuando tiende a infinito de f de x sería más infinito. ¿Ya? Eso. También ese ejercicio era para ejemplificar y ver claro cómo se ve un límite en el gráfico, ¿cierto? Y ahora, en estos casos, nos piden calcular límites aplicando álgebra de límites y límites elementales. ¿Ya? Entonces, estos son los casos en donde, por ejemplo, uno reemplaza el número em, y van a ver como cero partido cero y esas cosas. Entonces, aquí uno tiene que hacer truquitos para sacar el límite. Así que partamos. Ya. Entonces, el A nos dice el límite cuando A tiende a 3 de A al cubo menos 3A cuadrado menos A más 3 partido en A cuadrado menos 2A menos 3. Em, a ver, yo creo que no los vamos a hacer todos. Yo en la guía que les mandé están todos desarrollados, pero yo creo que no los vamos a hacer todos porque si no va a quedar muy larguísima la ayudantía. Así que ahí vamos a seleccionar los que hacemos. Pero están todos desarrollados en el material que yo les mandé, por si acaso. Ya, entonces veamos. Claro, si aquí uno reemplaza el valor del 3 en el A, ¿cierto? Uno obtendría un límite de 0 partido en 0, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo. Em, entonces aquí hay que ocupar álgebra de funciones, ¿cierto? Hay que ocupar mucho, aquí hay que ocupar álgebra, tienen que recordar álgebra. Entonces, lo de arriba, ¿cómo se podría escribir? El límite de A cuando tiende a 3, lo de arriba se puede escribir como A menos 3, A al cuadrado menos 1. Aquí tienen que recordar álgebra chile, tienen que repasar eso. Y abajo, ¿cómo se puede escribir lo de abajo? Quedaría A menos 3 por A más 1, ¿cierto? Entonces, aquí ya se nos pueden ir estos, ¿cierto? Esto quedaría el límite. Uno en estos casos siempre va a querer eliminar este tipo de cosas. El límite cuando A tiende a 3 de A cuadrado, ¿cierto? Menos 1 partido en A más 1. Y aquí uno ya puede evaluar, ¿cierto? Entonces uno aquí ya puede evaluar el 3, quedaría 3 al cuadrado, ¿cierto? 9 menos 1 partido en 3 más 1.
Y esto quedaría 8 partido en 4 y esto sería finalmente 2. ¿Se entiende por qué no se puede llegar y evaluar el 3, cierto? Porque, por ejemplo, si nosotros esto, cierto, lo evaluamos porque es lo mismo que está escrito al lado, tendríamos acá, por ejemplo, llegamos y evaluamos 3 menos 3, eso sería 0. 0 por este paréntesis que nos daría 0 y acá abajo tendríamos otro 0. Entonces sería 0 partido en 0, ¿cierto? Y eso era una de las indeterminaciones que le mostré en esa tablita azul, ¿cierto? Acá, no se ve mucho. Una indeterminación. Entonces ahí uno tiene que hacer este tipo de cosas, factorizar y esas cuestiones para poder sacar el límite. Ya veamos mm, ya veamos el B. El B. El B dice el límite de x cuando tiende a 3 de x partido en x más 3 otra, 3 menos x. 3 menos x. Ya. Em, bueno, aquí, como como les decía arriba, si uno llega y evalúa aquí, ¿cierto? Sería 3 partido en 3 menos 3 y eso sería 3 partido en 0. Y eso también está. Ah, no, no, eso no está indeterminado. Entonces podemos ver los límites laterales para ver si existe el límite cuando x tiende a 3, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda sería x partido en 3 menos x. Evaluando sería menos más infinito. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, esto sería menos infinito. Em, ¿Por qué? Porque acá el límite está tendiendo, acá está 0, acá, 0, aquí está a 3, está tendiendo por acá, el primero, está tendiendo por la izquierda. Entonces vamos a asumir que el X va a tomar valores menores que 3, ¿cierto? Entonces esto nos daría positivo, el límite nos daría positivo. Y acá el límite se estaría acercando por la derecha. Entonces estaría tomando valores mayores que 3, ¿cierto? Entonces esto sería mayor que el 3, este x. Y esto me daría negativo. Por eso es negativo acá abajo. Entonces, como los límites laterales em, son distintos, no existe. No tiene límite. Esta función no tiene límite. No tiene límite. Porque los límites laterales son distintos. Y a ver qué otro podemos hacer. A ver, el F igual está.
Yo creo que el F está más interesante, no sé. Bueno, igual si ustedes revisan esto y les queda duda en los otros que no revisemos ahora, me preguntan ya. Vamos a hacer el F. El F nos dice, ¿qué nos decía el F? El límite de x cuadrado más x más 3 partido menos x. Ya. El límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado más x más 3 partido en x menos x al cubo más uno. Ya. Y aquí, ¿qué truquito podemos usar de los teoremas que vimos del límite? Podemos verlo, evaluarlos por separado. Eh, el numerador y el denominador, ¿cierto? Como lo vimos acá, a ver cuál era, como acá, como lo vimos acá. Vamos a usar esto, ¿ya? Entonces vamos a evaluar por separado, a ver cuánto da. Em, y esto quedaría, a ver, el límite de x cuando tiende a infinito de x cuadrado más x más 3. Y por otro lado quedaría el límite de x cuando tiende a infinito de menos x al cubo más uno. ¿Ya? Esto evaluando el infinito quedaría como infinito, ¿cierto? Y bueno, esto, a ver, esto no quedaría menos x sería esto está, a ver, creo que lo escribí mal. Menos 3. Acá es menos 3. Menos 3. Entonces eso sería lo mismo que escribir menos uno partido en x elevado a 3. Deme un segundo, me quiero sumar. Perdón. Ya. Entonces, si acá uno evalúa, quedaría como uno partido infinito, ¿cierto? Y eso es 0. Entonces acá el límite quedaría 1. Entonces, ¿qué nos decía este teorema? Lo volvemos a revisar. Eh, que el límite 2, ¿cierto? El límite del denominador tiene que ser distinto de 0 y que el límite de la función es la división de los límites de tanto del denominador como del denominador, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el límite acá? El límite quedaría el límite de x cuando tiende a infinito de x cuadrado más x más 3 partido en x menos x elevado a menos 3 más uno quedaría igual a infinito partido en uno, que sería igual a infinito. ¿Ya? Eso. Veamos los otros ejercicios. Este paso lo había dejado para hacer los otros, pero son muchos. Eh, acá. De estos vamos a ver el A y el C. ¿Ya?
el A y el C. Entonces nos dicen calcular los siguientes límites, dado que el límite de x cuando tiende a c f de x es igual a menos 3 cuartos y el límite de x cuando tiende a c de g de x es 2 tercios. ¿Ya? Entonces, A, tenemos el límite de x cuando tiende a c de f de x por g de x. Y como vimos arriba también, esto se puede escribir como los límites por separado. El límite de x cuando tiende a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Y esos valores ya nos los dan. El límite de f de x es menos 3 cuartos y el de g de x es 2 tercios. ¿Cierto? Entonces podemos reemplazarlo. Podemos reemplazar esos valores. Sería menos 3 cuartos por 2 tercios, ¿cierto? Son esos. Y quedaría finalmente menos un medio, ¿cierto? Veamos el otro. Veamos el C. El C nos dice el límite de x cuando tiende a c de f de x partido en g de x. Esto es como lo que aplicamos recién, ¿cierto? El límite de x cuando tiende a c de f de x partido en g de x. Igual aquí, recuerden, como les mencioné en el ejercicio que vimos en el F, en el que vimos anterior, hay que verificar una cosita, que el límite de x cuando tiende a c de g de x tiene que ser distinto de cero, ¿cierto? Porque está dividiendo. Y nos dicen que es 2 tercios. Y eso sabemos que es distinto de cero. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a c de f de x partido en g de x, ¿cómo se puede escribir esto? Como el límite de x cuando tiende a c de f de x partido en el límite cuando x tiende a c de g de x, ¿cierto? Y esto sería menos 3 cuartos partido en 2 tercios. ¿Cuánto nos quedaría eso finalmente? Nos queda menos 9 octavos. Ya. Veamos el siguiente ejercicio. Suponiendo que el límite de f de x existe en cada caso, utilice la información dada y las propiedades de límites para determinar. Un segundo, chicos. Ya, entonces veamos el primero. Ah, y el límite de x cuando tiende a 4 de f de x menos 5 partido en x menos 2 igual a 1. Encuentra el límite de x cuando tiende a 4 de f de x. ¿Ya? Eso hay que encontrar. Entonces, uno acá empieza a armar rompecabezas. Entonces, nosotros podemos escribir el límite de x cuando tiende a 4 de f de x, porque es lo que buscamos. Esto va a ser igual a al límite de x cuando tiende a 4 de f de x. Y acá empezamos a sumar ceros. Sumar ceros, multiplicar por 1. Vamos a empezar a hacer esas cosas. Entonces,
em, sumamos un cero, que sería menos 5 más 5, ¿cierto? Luego, ¿qué podemos hacer? Tenemos el límite de x cuando tiende a 4 de f de x. De alguna forma tenemos que hacer aparecer este x menos 2. Ya hicimos aparecer ese menos 5, hay que aparecer ese x menos 2. Entonces, multiplicamos por 1. ¿Cómo multiplicamos por 1? Multiplicamos por x menos 2, ay, x menos 2 partido en x menos 2. Y recordamos que estaba el más 5 y, o sea, el menos 5 y el más 5. Entonces, aquí podemos reagrupar estas cosas y esto quedaría el límite de x cuando tiende a 4, ¿cierto? Porque ya tenemos esto, ya armamos esto, ya tenemos armado esto. Entonces eso va a quedar como f de x, ¿cierto? Le restamos el 5 y lo dividimos en el x menos 2. Esto está multiplicado por el x menos 2 y está sumado por el 5 también, ¿cierto? Mm, acá esto es todo acá, menos 5. Entonces, aquí ya tenemos lo que nos daba el ejercicio. Ese límite es 1, ¿cierto? Entonces ahora podemos evaluar. Em, a ver, lo voy a poner más claro todavía. El límite de x cuando tiende a 4, ¿cierto? De esto que ya teníamos, podemos separarlo. De x menos 5 partido en x menos 2. Y esto quedaría por el límite de x cuando tiende a 4 de x menos 2 más el límite de x cuando tiende a 4 de 5, ¿cierto? Entonces esto sabemos que es 1 por evaluando el 4 en este, tendríamos que es 4 menos 2, ¿cierto? Y esto es una constante, entonces sería más 5. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría 2 más 5, ¿cierto? 2 más 5 finalmente. Esto sería 7. ¿Ya? El otro más cortito, así que lo hacemos también. B. El B nos dice el límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x partido en x cuadrado igual a 1. Y hay que encontrar el límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x partido en x. Y haga lo mismo. ¿Qué nos piden? El límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x partido en x. Entonces aquí ustedes tienen que inventarse unos, tienen que inventar, multiplicar por uno, sumar por sumar ceros, esas cosas tienen que hacer en este tipo de ejercicio. Entonces acá, ¿cómo sería? El límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x partido en x vamos a multiplicar por un 1. ¿Qué uno sería? Sería x partido en x, ¿cierto? El límite de x cuando tiende a menos 2, eso quedaría como f de x
partido en x cuadrado, ¿cierto? Por x. Y esto era lo que el ejercicio nos daba, ¿cierto? Eso, que nos da el valor de ese límite, ¿cierto? Uno tiene que llegar uno por eso multiplica por unos y suma cero, para llegar a lo que nos da el ejercicio y así poder sacar el límite que nos pide. Y acá lo mismo, podemos separar estos límites, como lo vimos, como la multiplicación se pueden separar. El límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x partido en x cuadrado por el límite de x cuando tiende a menos 2 de x. Entonces evaluamos, este límite nos lo daban, y eso era 1, ¿cierto? Y acá evaluando este límite nos quedaría menos 2, ¿cierto? Entonces el límite que nos pedían finalmente sería menos 2. Ya, y eso. Hagamos el siguiente ejercicio. Bueno, esto va a quedar grabado. Si quieren volver a repasar algo, ahí lo pueden revisar. Eh, si tienen cualquier duda, me van preguntando, me la hacen después. Yo sé que no tienen control de esto la otra semana, así que probablemente esto lo revisen, no sé, el próximo fin de cuando tengan control. Así que después, si quieren, me preguntan también. Ya nos dicen una función f de x es continua en el punto x igual a, si cumple que 1, f evaluada en a está definida. 2, existe el límite de x cuando tienda a de f de x. Y 3, el límite de x cuando tienda a de f de x es igual a f evaluado en a. Y nos piden comprobar que la función f de x igual a x seno em, de 1 partido x no es continua en los reales y repararla para que esta función sea continua. Ya. Ayuda a considerar el dominio de la función para el análisis. Ya, entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la función no es continua en R porque no está definida en todo R. Pero también sabemos que por álgebra de funciones continuas es continua en todo R excepto el cero, ¿cierto? Porque si nosotros vemos la función, está partida en X. Entonces en el cero no va a ser continua, porque se indetermina, ¿cierto? Entonces, sabiendo esto, solo es necesario verificar que existe ¿qué cosa? El límite
cuando x tiende a 0 de la función que nos da. Y aparte, también definir f de 0 como ese límite. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite de x cuando tiende a 0 de seno de x partido en x, y eso es igual a 1, ¿cierto? Y, y ahora vamos a definir f de 0 igual a 1. Y ahí la función reparada reparada es continua en R. ¿Ya? Y si le quedaron dudas, me consultan, porque quizás tengan que darle otra vuelta a este ejercicio que es un poco más complicado de lo que hemos venido viendo. Hay como que pensarlo un poquito más, mucho más de teoría. Y ahora vamos a ver el último ejercicio. Nos dice, de acuerdo con la teoría de la relatividad, la masa m de una partícula depende de su velocidad v, es decir, m igual m0 partido en la raíz de 1 menos b cuadrado partido en c cuadrado, donde m0 es la masa cuando la partícula está en reposo y c la velocidad de la luz. Calcular el límite de la masa cuando b tiende a menos c. Entonces, nos dice el límite de v cuando tiende a c por la izquierda, ¿cierto? C por la izquierda. De b cuadrado partido en c cuadrado. Esto evaluando en c quedaría como c cuadrado partido en c cuadrado, ¿cierto? Y esto sería 1. Entonces, cuando p es mayor que 0 y c mayor que b, tenemos b cuadrado partido en c cuadrado será menor que 1 para que la raíz, la raíz esté bien definida, ¿cierto? Porque acá tenemos esta división y acá está restándose 1 menos eso. Para que la raíz esté bien definida, ¿cierto? 1 menos b cuadrado partido en c cuadrado
lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, b cuadrado, eso, ay, b cuadrado partido en c cuadrado, tienen que ser menor que uno, ¿cierto? Porque si no, mm, no va a estar bien definida la raíz y no vamos a poder sacar ese valor, ¿cierto? Entonces, b cuadrado menos c cuadrado tiene que ser menor que uno. Entonces, b cuadrado partido en c cuadrado, cuando tiende a uno por la izquierda, es cuando b está tendiendo a c por la izquierda. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría uno menos b cuadrado partido en c cuadrado tendiendo a cero por la derecha. Entonces esto queda como uno menos b cuadrado partido en c cuadrado bajo raíz tendiendo a cero por la derecha. Entonces ahora sí, el límite de b cuando tiende a c por la izquierda de m es igual al límite de b cuando tiende a c por la izquierda de m0 partido en uno menos b cuadrado partido en c cuadrado bajo raíz. ¿Y esto cómo quedaría? Eh, Quedaría más infinito, porque quedaría m0 em, dividido en cero, ¿cierto? Si evaluamos en el b en c, el c en b, perdón, quedaría, esto quedaría uno menos uno quedaría cero, la raíz de cero, eso sería cero, ¿cierto? La raíz de cero. Sí, y ahí quedaría más infinito. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este cálculo que me he enredado, este ejercicio me he enredado? ¿Qué nos está diciendo este límite? Que cuando la velocidad, ¿cierto? La velocidad v está tendiendo a c por la izquierda, que es la velocidad de la luz, ¿cierto? La masa, la masa tiende a más infinito. Eso nos está diciendo este límite. Que cuando la velocidad está tendiendo a la velocidad de la luz por la izquierda, tiende por la izquierda porque nunca va a ser mayor que la velocidad de la luz, ¿cierto? La masa tiende a más infinito. Eso nos está diciendo finalmente este ejercicio. Bueno, pero si el 6 y el 5, si ahí quedaron con duda, ahí me preguntan, eso sería la ayudantía de hoy. Chicas, les puedo mandar esto, aunque en el material que ya le había mandado está el material de derivadas y también están el resto de estos ejercicios, por si los quieren revisar. Pero creo que en ese material esto está, la imagen se corrió y eso quedó corrido también. Así igual les voy a mandar esto para que los tengan, porque va a estar como solo lo de límites, en la otra estaba todo el material. Y eso, voy a subir la grabación,
Se demora caleta eso igual, así que apenas tenga la clase subida, se las mando. Les mando el link de YouTube. Y eso, ya chicos, si les quedan dudas, me escriben. Si tienen dudas de lo que están estudiando de exponencial y logarítmica, me escriben. Eso, que tengan buen fin de. Pueden retirarse nomás. Chaito.